Bien, trataré de ser lo más breve posible a los efectos de poder respetar el horario de los paneles. Como ustedes saben, el tema que me ha tocado exponer sobre agotamiento de la vía administrativa o versus tutela judicial efectiva es un tema que en rigor ha sido tratado in extenso, de manera minuciosa o acabada, diría yo, por todos o por casi todos los grandes doctrinarios del derecho administrativo, razón por la cual no pretendo hoy sorprenderlos con el tema en cuestión, ni mucho menos. No obstante ello, creo que me parece interesante señalar que, dado que esta evidente tensión que presenta o que aún persiste esta tensión entre agotamiento de la vía y acceso directo a la justicia, por lo menos requiere o amerita un tratamiento de particular tratamiento de los efectos de desvirtuar muy respetuosamente desde ya argumentaciones tales como que el agotamiento de la vía administrativa sería contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y que, por tanto, la Argentina estaría incumpliendo los términos de la Convención. Por ello, la presente exposición pretende abordar, digamos, el tema inherente a tal tensión, pero en exclusivo desde la perspectiva de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, toda entonces esta pequeña aclaración, sin lugar a dudas, el cuestionamiento más emblemático o el más trascendental que se le efectúa al Instituto Procesal del Agotamiento, entre otras tantas críticas que se le efectúa, pero que no es objeto de tratamiento en esta exposición, es, o sería, mejor dicho, que el agotamiento conculca con las garantías o la protección judicial prevista en el artículo 25 de la Convención Americana, puesto que se estaría restringiendo, indica esta postura, el derecho de acceso directo a la justicia. Pues bien, como justamente lo que se le reprocha al Instituto es esta restricción de derechos, evidentemente lo que la primera cuestión que habrá que abordar tiene que ver o se relaciona directamente con la restricción propia de los derechos. Razón por la cual el interrogante o el primer interrogante que se plantea es: ¿permite de alguna manera la Convención Americana la restricción de derechos y garantías así enunciados? Bueno, para responder a tal interrogante me tengo que remitir desde ya al artículo 30 de la Convención, donde expresa que las restricciones a los derechos no podrán ser aplicadas sino mediante leyes dictadas por razones de interés general y con el objeto por el cual han sido establecidas. Con lo cual, ¿cuáles son entonces las características que han de respetarse de acuerdo a los estándares internacionales que exige la Convención Americana? Bueno, como ya dijimos, se trata de leyes formales que hayan sido dictadas por razones de interés general, para lo cual se acude a los conceptos unívocos de orden público y bien público. Para la Comisión Interamericana, a través de diferentes opiniones consultivas efectuadas al efecto, estos conceptos se relacionan con las justas exigencias, dice la opinión de una sociedad democrática, que deberá tener en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. De esta manera, como vemos, es la propia Convención Americana, conforme a esta normativa, la que deja en claro que es posible la restricción de derechos. Y para ello no resulta una cuestión menor que ha de tener en cuenta que la propia Convención establece requisitos de acceso previo al conocimiento de denuncias llevadas a conocimiento de la Comisión Interamericana. De hecho, de la lectura del artículo 46 surge que se deben agotar todos los recursos internos de la jurisdicción dentro del plazo de 6 meses, puesto que de lo contrario se puede tornar inadmisible la denuncia, salvo que estemos dentro de las excepciones previstas en el artículo 46 de la Convención, concretamente los puntos A y B del apartado segundo. Respecto a estas restricciones que la propia Convención establece, la Corte Interamericana, en oportunidades que dice en el año 81, en el caso de Liliana Gallardo, establece que esta necesidad de restricción y de interponer los recursos previos se debe a la necesidad de preservar el interés del Estado para que éste tenga la posibilidad de poder solucionar o poder remediar los actos que se le están imputando de manera previa y para conocimiento de la Administración. Ahora bien, sin perjuicio de esto que acabo de señalar, dado que el tema en sí tiene que ver con las restricciones, y teniendo en cuenta que las restricciones en sí no pueden desnaturalizar o alterar la esencia de los derechos tutelados, cabe interrogar entonces de qué manera se conjugan las restricciones, en este caso el agotamiento de la vía, con el acceso directo a la justicia o la tutela judicial efectiva al cual hace referencia el artículo 25 de la Convención. Entonces, el siguiente interrogante es: ¿a qué se refiere el artículo 25 de la Convención? O sea, ¿cuál es el alcance de esa protección?
Bien, concretamente en los casos López Álvarez con Honduras, García Astro con Perú, Palamar y Iribarne versus Chile, entre otros, la Corte Interamericana expresó que el artículo 25 de la Convención establece la obligación de los Estados partes de ofrecer a los individuos sometidos a su jurisdicción de un recurso judicial efectivo que tutele los derechos fundamentales digamos, que protege la Convención. De esta manera, entonces puede resumirse que lo que la Convención estaría exigiendo es un recurso judicial sencillo y rápido, efectivo y idóneo, porque, ya también lo ha dicho la Corte Interamericana a través de estos precedentes, no basta con que los recursos existan formalmente, sino que además deben ser efectivos. ¿Y qué sucede en nuestro país al efecto? O sea, bueno, nosotros a priori podemos decir que frente a actos que violen derechos reconocidos en la Constitución, en las leyes, en un tratado, tenemos al efecto las normas relativas a la acción de amparo, en donde sabemos no resulta necesario el agotamiento de la vía administrativa. Por lo cual, a priori, podríamos decir que no habría, en principio, contradicción con los términos de la Convención. Pero como correlato de esto, a los efectos de asegurar esta postura que sostenemos, la pregunta que necesariamente ha de hacerse es si es la acción de amparo el recurso judicial al cual se refiere el artículo 25 de la Convención. Bueno, al respecto, primero podemos traer a colación la opinión consultiva de la Comisión Interamericana, que ha expresado que el texto, digamos, del artículo 25 recoge el Instituto Procesal del Amparo y que en definitiva es el procedimiento judicial efectivo e idóneo para proteger los derechos reconocidos por la Constitución, las leyes y la Convención. Del mismo modo puede confrontarse el voto concurrente de la juez Medina Quiroga en el precedente Gómez Palomino versus Perú, en donde allí se sostuvo que lo que se tiende a proteger con el artículo 25 es lo que se conoce en nuestro continente como el derecho al recurso de amparo. Tanto es así, dice este precedente, que en una primera instancia lo que se buscaba, lo que se requería era que se tutelaran los derechos reconocidos por la Constitución y por las leyes de los Estados partes, y luego en la enmienda de este artículo se incorporó o se solicitó la necesidad de que también se tutelaran los derechos insertos en la Convención. De esta manera, con la previsión de la acción de amparo, el que a criterio de la Corte Internacional es el recurso al cual refiere el artículo 25 de la Convención, no habría pues entonces una justificación alguna en relación a los términos de la Convención. Desde ya que otra será la discusión si se cuestionara la ineficacia de la acción de amparo en sede judicial. Eso haría la efectividad en tal caso del recurso al cual refiere. En tales supuestos, la violación alegada, bueno, dejaría al peticionante o al denunciante exento de agotar los recursos internos y le posibilitaría presentar su denuncia directamente ante a conocimiento de la Comisión Interamericana. Ahora bien, la pregunta que se formula es: ¿qué sucedería si un Estado parte limitara la acción de amparo a determinados derechos o si esa no fuera la vía adecuada? ¿Podría en ese caso estimarse que hay una violación al artículo 25? Bueno, en tal caso también tuvo oportunidad de expedirse la Corte Interamericana en el conocido caso Castañeda-Gutman, en donde ahí la Corte lo que expresó es que no es incompatible con la Convención que un Estado limite o acote determinadas materias de la acción de amparo, siempre y cuando prevea otro recurso de igual naturaleza, pero que alcance aquellos recursos humanos, digamos, que no sean de conocimiento por medio de la acción de amparo. En su jurisprudencia, por ejemplo, en este caso estaríamos hablando del habeas corpus. De hecho, en la jurisprudencia también de la Corte ha dicho que para casos para tutelar o resguardar la libertad de los individuos es el habeas corpus al recurso judicial idóneo que puede plantearse que cumple los términos de la Convención. Sentadas entonces estas bases de interpretación expuestas por la Comisión, yo puedo resumir la situación de la siguiente manera. Las particularidades que de por sí envuelven al sistema argentino no deben por ello someternos a una situación como de violación, como de contradicción a un pacto internacional o a una convención
cuando entiendo que con la previsión, al menos de la acción de amparo, el habeas corpus, entre otras, se cumplen con las previsiones del artículo 25, en tanto dichas acciones están justamente previstas para tutelar derechos fundamentales. Sentados estos parámetros, ciertamente entonces tengo en claro que la Corte Interamericana no dice o no entiende que el agotamiento de la vía sea contrario al derecho. No solo no lo dice, sino como dijimos en un primer momento, la propia Convención es la que prevé una restricción de acceso previo a conocimiento de denuncias ante la Comisión Interamericana. Y el caso de Narciso Palacios, muchas veces traído o insertado como un precedente que tendría que ver con el agotamiento de la instancia administrativa y su posible contradicción con el acceso directo a la justicia. En rigor, yo entiendo que sí se trató de un verdadero caso donde se obstaculizó el acceso a la justicia, pero en rigor no tiene nada que ver con el agotamiento de la cuestión de fondo. En ese caso, lo que la Comisión interpretó es que se había vulnerado el derecho de acceso a la justicia porque se lo había obligado al señor Palacios a interponer un recurso cuando no estaba, se le había obligado, a agotar la vía administrativa cuando no estaba previsto en la norma al momento de que Palacios interpusiera la demanda. Sin embargo, el caso expuesto no viene a brindar mayores criterios en torno a la contrariedad o procedencia de la vía administrativa. Y ello no resulta una cuestión menor a los efectos de despejar cualquier duda en torno a qué se refirió, a qué tuvo por objeto el informe de la Comisión en el precedente en Narciso Palacios. Y bueno, a modo de conclusión, para terminar, puede señalarse entonces que el requisito de agotar la vía administrativa para casos distintos a los expuestos en el artículo 25 de la Convención resulta, a mi criterio, ser una potestad legislativa de reglamentar el acceso a la justicia sin que ello pueda ser endilgado o achacado, al menos por el momento, como contrario a esa norma supranacional citada. Por ello, sobre una base o sobre un esquema de derechos no absolutos y que por tanto pueden ser regulados razonablemente por el legislador, no resulta contrario a tutela judicial efectiva en la medida que se develen correctamente y se respeten los principios y estándares internacionales ya mencionados y establecidos por la Convención Americana. Muchas gracias.